Hola noble fanático del terror. Hoy os voy a contar historias terroríficas sobre ciclistas. Si no tenéis fuerzas, cierrad el vídeo ahora mismo. No soy responsable de la pérdida de tu sueño. Si realmente tienes el coraje, mira hasta el final. ¿Puedes? El laberinto de la sombra. Cuando era más joven, me encantaba andar en bicicleta fuera de la carretera, explorando los senderos ocultos en los densos bosques de la zona rural de Galicia. Vivía en una pequeña casa en las afueras de un pueblo tranquilo, rodeado de campos y árboles que parecían no tener fin. La libertad y la adrenalina de pedalear a toda velocidad por senderos estrechos y desconocidos siempre me llamaban, y ese día en particular no fue una excepción. Era una tarde de otoño, el aire fresco y el cielo nublado creaban una atmósfera perfecta para una aventura. Decidí tomar mi bicicleta y dirigirme a una de las calles menos transitadas, una que rara vez veía coches, la calle Vieja. Era una carretera serpenteante que se adentraba en el bosque, flanqueada por árboles antiguos cuyos troncos gruesos parecían susurrar secretos olvidados. Había escuchado de un amigo que en algún lugar más allá de una señal de cruce de ciervos, se encontraba la entrada a un conjunto de senderos de bicicleta que nadie más conocía. Esta información despertó mi curiosidad y mi espíritu aventurero. Pedaleé con determinación, buscando esa señal de cruce. Sin embargo, después de recorrer lo que parecieron kilómetros, no encontré la señal, pero sí una entrada a un sendero ancho que se adentraba en la espesura del bosque. Decidí seguir ese camino, esperando que fuera el que mi amigo había mencionado. El sendero era perfecto, lo suficientemente ancho para mi bicicleta y descendía abruptamente, permitiéndome ganar velocidad de inmediato. Mientras avanzaba, el camino se volvía más accidentado y ventoso, haciendo que mi corazón latiera con fuerza por la emoción. El denso follaje del bosque filtraba la luz del sol, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Después de un tiempo, la emoción comenzó a mezclarse con la sed. Fue entonces cuando me di cuenta de que había olvidado mi botella de agua en casa. Decidí que era hora de regresar, pero al girar mi bicicleta y tratar de encontrar el camino de vuelta, me di cuenta de que estaba perdido en un laberinto de senderos que todos se parecían entre sí. La calma inicial se transformó en una inquietud creciente. La calle Vieja era demasiado tranquila, y el sonido del tráfico no era algo que pudiera esperar oír para guiarme de vuelta. Conforme avanzaba por los senderos tratando de recordar por dónde había venido, sentí una presencia. Miré alrededor y vi a una mujer, no muy lejos de mí, observándome fijamente desde entre los árboles. Tenía una apariencia siniestra, con arrugas profundas en su rostro y ojos que reflejaban una malevolencia fría. Me acerqué y le pedí ayuda, explicándole que estaba perdido. Ella, en un tono bajo y escalofriante, me respondió que no debería estar allí y que debía irme de inmediato. El pánico comenzó a instalarse en mi mente. Decidí seguir adelante, buscando desesperadamente el camino de vuelta. Cada pocos minutos, la veía de nuevo, siempre observándome desde la distancia, nunca acercándose, pero siempre presente, como una sombra persistente. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de terror helado recorría mi espalda. Decidí esconderme detrás de una roca gigante, esperando que ella se fuera. La luz del día se desvanecía rápidamente, y la oscuridad del bosque se volvía opresiva. El silencio era sepulcral, roto solo por mi respiración agitada y el crujido ocasional de las hojas bajo mis pies. Entonces, la voz de la mujer rompió el silencio nuevamente, más cerca esta vez. Susurraba que me acercara, su tono era casi seductor, pero con una amenaza implícita que me hizo estremecer. Me quedé paralizado por el miedo, mi mente luchaba por racionalizar lo que estaba sucediendo. Luego, su risa, un sonido gutural y maligno, resonó a través del bosque, y eso fue suficiente para romper mi parálisis. Corrí, dejando mi bicicleta atrás, atravesando el bosque en completa oscuridad. Las ramas me arañaban la cara y los brazos, pero no me detuve. Mi única esperanza era encontrar una salida, algún tipo de refugio. Después de lo que parecieron horas, vi las luces de una casa a lo lejos. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas y toqué la campana repetidamente. Un hombre mayor abrió la puerta, y con el poco aliento que me quedaba, le pedí ayuda. Él me dejó entrar, me dio agua y escuchó mi historia con una expresión de creciente preocupación. Cuando mencioné a la mujer, su rostro palideció.
Me dijo que recientemente 3 personas habían desaparecido en el área y que nadie sabía qué había pasado con ellas. Conocía los senderos de los que hablaba y confirmó que no eran propiedad privada de ninguna mujer, lo que hacía la situación aún más inquietante. Esa noche, me llevó de regreso a casa, asegurándose de que estuviera a salvo. Aunque lamenté haber dejado mi bicicleta atrás, sabía que había hecho lo correcto al huir. Esa mujer, esa presencia maligna, me había seguido por horas, y el terror de esa experiencia se quedó conmigo mucho tiempo después. Los bosques, que una vez fueron mi refugio de aventura, se convirtieron en un recordatorio constante de que algunas sombras nunca deberían ser exploradas. Años después, me mudé a una ciudad grande, dejando atrás aquellos bosques que una vez consideré un santuario. La vida en la ciudad era ruidosa, llena de luces y gente, pero no podía olvidar la sombra persistente de la mujer en el bosque. Me inscribí en un club de ciclismo, intentando recuperar la pasión por el deporte que una vez amé. Las rutas eran urbanas, seguras, y siempre llenas de ciclistas. Sin embargo, a menudo me encontraba mirando por encima del hombro, esperando ver esos ojos oscuros y fríos. Una noche, mientras regresaba de una larga jornada de trabajo, decidí tomar un camino menos transitado por el parque de la ciudad. La luz de la luna apenas iluminaba el sendero, y las farolas parpadeaban de manera intermitente, creando un ambiente inquietante. Pedaleé lentamente, disfrutando del silencio después del bullicio del día. De repente, una sensación familiar de ser observado me recorrió. Miré a mi alrededor, el parque estaba desierto, pero esa incomodidad persistía. Aceleré el paso, deseando salir rápidamente de ese lugar. Mientras giraba en una curva, vi una figura al final del sendero, parcialmente oculta por la sombra de un árbol grande. Mi corazón se aceleró, la figura me resultaba aterradoramente familiar. Seguí pedaleando, ahora a toda velocidad, con el sonido de mis propias respiraciones y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Cuando pasé por el lugar donde había visto la figura, ya no estaba allí. Continué pedaleando hasta llegar a una zona iluminada del parque, donde finalmente me detuve para recuperar el aliento. La paranoia me invadió y revisé mi entorno. No había nadie. Decidí que era hora de volver a casa y no tomar más atajos por lugares oscuros. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de la mujer y la figura en el parque se mezclaban en mi mente. Cada sonido de la ciudad, cada crujido de mi apartamento, me mantenía en estado de alerta. La sensación de ser observado no me abandonaba. Finalmente, agotado, me quedé dormido con la lámpara encendida. Los días siguientes fueron difíciles. Me encontraba constantemente distraído en el trabajo, incapaz de concentrarme. Había algo perturbadoramente familiar en esa figura en el parque, algo que no podía sacudirme. Decidí investigar, revisando noticias locales en busca de cualquier cosa que pudiera darme una pista. Una noche, al revisar antiguos periódicos digitales, encontré una serie de artículos sobre desapariciones en los parques de la ciudad. La descripción de las personas desaparecidas y los lugares coincidían demasiado con mi experiencia. Mi corazón se hundió al leer sobre las desapariciones sin resolver. Las historias eran inquietantemente similares a la mía. Finalmente, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Me inscribí en un curso de autodefensa, comencé a llevar un spray de pimienta y una linterna potente en mis paseos en bicicleta. Sabía que no podía dejar que el miedo me controlara, pero también tenía que estar preparado. La vida continuó, pero siempre con una sombra al acecho en el borde de mi conciencia. Nunca volví a ver a esa figura, ni a la mujer del bosque, pero su presencia, su amenaza silenciosa, nunca se desvaneció por completo. Mis paseos en bicicleta, una vez llenos de alegría y libertad, se habían convertido en un recordatorio constante de que algunas sombras nunca deben ser desafiadas. La experiencia me cambió, me hizo más cauteloso, más consciente de mi entorno. Pero también me enseñó algo importante: no importa cuánto tiempo pase, algunos miedos, algunas sombras, siempre permanecerán con nosotros, esperando el momento justo para resurgir y recordarnos que, a veces, la verdadera oscuridad no está en el exterior, sino en los rincones más profundos de nuestra mente. La primera historia ha llegado a su fin. ¿Qué te pareció? Dinos en los comentarios. La segunda historia comienza ahora. La trampa en el bosque. Había una bicicleta Trek,
de esas que son de gama alta. Era el sueño de uno ciclista. Yo tenía una vieja Schwinn, y cuando vi el anuncio en la app, me emocioné de inmediato. Bicicleta gratis. Era demasiado bueno para ser verdad, pero el deseo y la codicia a veces nos nublan la razón. El anuncio simplemente decía, primero en llegar, primero en llevársela. Así que, sin pensarlo dos veces, envié un mensaje al vendedor. Su respuesta fue rápida, casi inmediata. Sí, es gratis. Pero apúrate, hay mucha gente interesada. Me dio las coordenadas en lugar de una dirección. Eso debió ser mi primera señal de alerta. ¿Quién envía coordenadas en vez de una dirección? Pero mi emoción era demasiada. Me descargué una app para seguir las coordenadas GPS y me preparé para salir. Quedamos en encontrarnos a las 6 de la tarde. El camino era largo. Mientras avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más rural. Los árboles se amontonaban a ambos lados de la carretera, creando una especie de túnel verde. La señal de mi celular comenzaba a fallar. Llegué a un punto donde el GPS me indicaba que debía estacionar y seguir a pie. Miré a mi alrededor, la espesura del bosque me rodeaba y el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un ominoso naranja. Le envié un mensaje al tal Jan, el supuesto dueño de la bicicleta, diciéndole que había llegado y que estaba listo para entrar en el bosque. Su respuesta fue inmediata: sí, esta área es un poco sospechosa. Mejor corta camino por la floresta. Entra y sigue recto, encontrarás una gran explanada donde estoy esperando con la bicicleta. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, pero la avaricia y la tentación eran más fuertes. Dejé el coche en el borde de la carretera y comencé a abrirme paso entre los árboles, apartando ramas y hojas. El bosque se hacía más denso y la luz del día menguaba rápidamente. Tras unos minutos, vi que me acercaba a las coordenadas indicadas, pero no había ninguna explanada, solo más árboles y sombras. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Le envié otro mensaje a Jan, diciéndole que no veía la explanada y preguntándole si tenía las coordenadas correctas. Esta vez no hubo respuesta inmediata. El silencio del bosque se volvió ensordecedor, roto solo por el crujido de las hojas bajo mis pies. Intenté llamarlo, pero la llamada se fue al buzón de voz después de un solo tono. El miedo comenzó a invadir mi mente. Decidí que era suficiente y di media vuelta, comenzando a desandar mis pasos hacia el coche. La oscuridad se cernía rápidamente sobre mí y empecé a correr, empujando ramas y esquivando raíces. Cuando llegué al borde del bosque, el horror me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todos mis 4 neumáticos estaban reventados. El pánico se apoderó de mí. Miré alrededor frenéticamente y fue entonces cuando lo vi. Alguien se movía dentro de mi coche, escondido en el asiento trasero. Sin pensarlo, grité y eché a correr por la carretera, alejándome de esa escena de pesadilla. Oí la puerta del coche abrirse y cerrarse con fuerza, y cuando miré hacia atrás, vi una figura correr de vuelta hacia el bosque. Corrí y corrí, mi respiración entrecortada, hasta que finalmente vi las luces intermitentes de un coche de policía que se acercaba. Les hice señas frenéticamente y cuando se detuvieron, les conté todo lo que había sucedido. Me escoltaron de regreso a la escena del crimen, donde hicieron un informe detallado. Mientras esperaba que la grúa viniera a remolcar mi coche, el miedo y la paranoia no me abandonaban. Me llevaron a una tienda donde pudieron cambiar mis neumáticos al momento. El oficial de policía me tranquilizó, diciéndome que estaría bien, pero en el fondo de mi mente, una voz susurraba que Jan sabía quién era yo, tenía mi número de placa y podría rastrearme si quisiera. Esa noche, al llegar a casa, me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas y no pude dormir, esperando que no hubiera un final más siniestro a esta aterradora historia. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia. Cada vez que un coche pasaba por mi casa, me asomaba a la ventana, seguro de que era Jan, o quienquiera que fuese esa persona en el bosque. Empecé a revisar 2 veces cada cerradura, a dormir con un bate de béisbol al lado de la cama. La idea de que alguien hubiera podido seguirme hasta mi casa no me dejaba en paz. No era solo el hecho de haber sido engañado con la promesa de una bicicleta gratis, era la sensación de vulnerabilidad, de ser observado y acechado. Una semana después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Disfrutaste tu paseo por el bosque? El pánico me invadió de nuevo. No respondí,
pero la presencia de ese mensaje en mi teléfono era suficiente para mantenerme en un estado constante de alerta. Bloqueé el número y consideré cambiar mi número de teléfono, pero una parte de mí sabía que eso no resolvería el problema de fondo. Alguien sabía quién era yo, dónde vivía, y parecía disfrutar jugando con mi miedo. La policía hizo lo que pudo, pero sin pruebas concretas, no había mucho que pudieran hacer. Me aconsejaron mantenerme vigilante y reportar cualquier actividad sospechosa. No era el tipo de consuelo que esperaba. La impotencia se sentía abrumadora. Una noche, 2 semanas después del incidente, desperté en medio de la noche con un sudor frío. Había tenido una pesadilla en la que volvía al bosque, pero esta vez no lograba escapar. Sentía la respiración de alguien en mi nuca y, cuando me daba la vuelta, veía la cara de Jan, aunque nunca había visto su rostro realmente. El miedo se había convertido en parte de mi vida diaria. Decidí que no podía seguir así. Fui a una tienda de cámaras de seguridad y compré un sistema completo. Pasé un fin de semana instalando cámaras alrededor de mi casa, asegurándome de que cada ángulo estuviera cubierto. También instalé una alarma en todas las puertas y ventanas. No iba a dejar que alguien me controlara con el miedo. Las semanas pasaron y, poco a poco, el miedo comenzó a disiparse. Las cámaras no habían captado nada fuera de lo común y no había recibido más mensajes de texto perturbadores. Empecé a pensar que tal vez había sido una broma de mal gusto que había ido demasiado lejos, o que tal vez el responsable se había asustado por la intervención de la policía. Un mes después, una noche en que me sentía lo suficientemente valiente, decidí salir a dar un paseo. Tomé mi vieja Schwinn, que había arreglado en parte para tener algo que hacer y ocupar mi mente. Pedaleé por las calles de mi barrio, disfrutando del aire fresco de la noche, sintiéndome más libre que en mucho tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación inquietante comenzó a invadirme. Había algo en el aire, una sensación de ser observado que no podía ignorar. Intenté convencerme de que era mi imaginación, residuos de la paranoia que había experimentado durante el último mes. Pero la sensación persistía. De repente, en una esquina oscura, vi un coche estacionado con las luces apagadas. Mi corazón se aceleró. Intenté ver la matrícula, pero estaba cubierta de barro. El coche arrancó y comenzó a seguirme a una distancia prudente. La adrenalina se disparó en mi cuerpo. Pedaleé más rápido, intentando mantener la calma y pensar con claridad. Decidí no ir a casa. No iba a llevar a quien quiera que fuera directamente a mi puerta. En lugar de eso, giré en varias calles, tratando de despistarlo. El coche seguía detrás, siempre manteniendo la misma distancia. No había duda, me estaban siguiendo. Finalmente, vi las luces de una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas. Pedaleé hacia el estacionamiento y dejé la bicicleta en la entrada. Corrí hacia adentro, el corazón latiendo con fuerza. Le expliqué rápidamente al cajero que alguien me estaba siguiendo y que necesitaba ayuda. Él, un hombre mayor con un semblante serio, asintió y me llevó a la parte trasera de la tienda. Desde la ventana trasera, vimos el coche pasar lentamente frente a la tienda, como buscando a alguien. Mi respiración se ralentizó un poco al ver que no se detenía. El cajero me ofreció un teléfono para llamar a la policía y acepté con gratitud. Cuando los oficiales llegaron, tomaron mi declaración y revisaron las cámaras de seguridad de la tienda. El coche no aparecía con claridad en las imágenes, pero prometieron patrullar la zona con más frecuencia. Me ofrecieron llevarme a casa, lo cual acepté. Esa noche, mientras intentaba dormir, supe que mi vida no volvería a ser la misma. El miedo seguía ahí, latente, esperando para surgir en cualquier momento. Sabía que Jan, o quien quiera que fuera, no había terminado conmigo. Y mientras las luces de la patrulla se alejaban por la calle, me di cuenta de que el verdadero terror no estaba en el bosque ni en los mensajes de texto, sino en la oscuridad que había dejado entrar en mi propia mente. Hemos llegado al final de la segunda historia. ¿Has comprobado si estás suscrito al canal y has dejado un me gusta? Pasemos a la tercera historia. El acechador en la noche. En la pequeña ciudad de Villanueva, las noches de verano eran un momento de libertad y aventuras para Ernesto, Lucas y Rodrigo. Amigos desde la infancia, su principal entretenimiento consistía en recorrer las tranquilas calles en sus bicicletas, disfrutando de la brisa nocturna y la sensación de estar solos en el mundo. Villanueva era un lugar seguro, donde las luces de las farolas ofrecían una protección casi mágica contra cualquier peligro.
Esa noche de viernes, cerca de la medianoche, decidieron pedalear hasta el centro de la ciudad, donde aún se veían algunas luces de los bares y restaurantes abiertos. La calle principal estaba llena de vida, con grupos de personas riendo y disfrutando del clima cálido. Los chicos se sentían parte de esa energía vibrante y decidieron detenerse en un pequeño parque para descansar. Estaban sentados en un banco, riendo y bromeando, cuando Ernesto notó un coche que entraba en el estacionamiento cercano con las luces apagadas. El vehículo se detuvo a unos metros de ellos, y aunque era difícil ver en la oscuridad, Ernesto sintió que alguien los observaba desde el interior del coche. «Chicos, ese coche nos está mirando», susurró Ernesto, sin querer alarmar a sus amigos. Lucas y Rodrigo miraron en la dirección que señalaba Ernesto. El coche estaba allí, inmóvil, y una sensación de incomodidad comenzó a crecer entre ellos. «Vamos a seguir pedaleando», sugirió Lucas, tratando de mantener la calma. Montaron sus bicicletas y se dirigieron hacia la salida del parque. El coche arrancó y comenzó a seguirlos lentamente. Los chicos intercambiaron miradas preocupadas y aceleraron el paso. El coche, sin encender las luces, los seguía manteniendo una distancia inquietante. «Vayamos a mi casa», dijo Ernesto. «Está cerca y podemos escondernos allí». Sin perder tiempo, los tres chicos pedalearon con todas sus fuerzas hacia la casa de Ernesto, tratando de no perder el control por el miedo. El coche los siguió en silencio, aumentando la tensión con cada segundo que pasaba. Al llegar a la casa, se precipitaron hacia el patio trasero, abriendo la puerta y cerrándola rápidamente detrás de ellos. «Papá, hay alguien que nos sigue», dijo Ernesto, jadeando, cuando entraron en la casa. Su padre, que estaba viendo televisión en la sala de estar, se levantó inmediatamente y se dirigió a la ventana. «Quédense aquí», ordenó mientras se dirigía al exterior. «Voy a ver qué pasa». Los chicos observaron desde la ventana mientras el padre de Ernesto salía al jardín, armado con una linterna y un bate de béisbol. Encendió las luces del patio, iluminando el exterior, pero no vio a nadie. El coche ya no estaba a la vista, pero la sensación de peligro persistía. «Todo está tranquilo aquí fuera», dijo el padre de Ernesto al regresar. «Pero llamaré a la policía para estar seguros». Mientras esperaban a que llegara la policía, los chicos trataron de calmarse. El sonido de sirenas en la distancia finalmente los tranquilizó un poco. Cuando llegaron los agentes, inspeccionaron el área y tomaron nota de lo sucedido. «No encontramos a nadie», informó uno de los policías después de revisar la zona. «Pero es bueno que nos hayan llamado. Si vuelven a ver algo sospechoso, no duden en llamarnos de nuevo». Esa noche, Ernesto, Lucas y Rodrigo no pudieron dormir bien. Cada pequeño ruido los hacía saltar, temiendo que el coche y su misterioso conductor regresaran. A pesar de que la policía patrullaba el área, la sensación de inseguridad no desaparecía. A la mañana siguiente, Ernesto se despertó temprano. Todavía sentía una inquietud latente en el estómago, una sensación de que la noche anterior no había sido solo una mala pasada de su imaginación. Decidió salir al jardín para investigar un poco más. Mientras caminaba por el patio, notó algo extraño en la puerta trasera. Había marcas de raspaduras, como si alguien hubiera intentado forzar la cerradura durante la noche. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras llamaba a su padre. «Papá, ven a ver esto», dijo Ernesto con la voz temblorosa. Su padre se acercó y vio las marcas. Su rostro se endureció al comprender que el peligro no había sido solo una ilusión de la noche. Decidió reforzar la seguridad de la casa inmediatamente, instalando cerraduras adicionales y asegurándose de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Aunque la policía continuó investigando, nunca encontraron al conductor del coche ni el motivo por el que los había seguido. La vida en Villanueva parecía volver a la normalidad, pero los chicos sabían que algo había cambiado. La sensación de seguridad que habían tenido antes de esa noche había desaparecido, reemplazada por una vigilancia constante y un miedo latente. Una tarde, unas semanas después del incidente, Ernesto recibió una llamada de Rodrigo. Habían estado tratando de no hablar demasiado sobre lo sucedido, pero la voz de Rodrigo sonaba urgente y asustada. «Ernesto, creo que el coche está de vuelta. Lo vi pasar por mi calle hace un rato», dijo Rodrigo. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás seguro? ¿Llamaste a la policía?»,
Sí, pero no sé si harán algo. Solo quería que lo supieras, respondió Rodrigo, su voz temblando ligeramente. Esa noche, Ernesto se quedó despierto, mirando por la ventana de su habitación, esperando ver cualquier señal del coche. Las horas pasaban lentamente, y cada sonido fuera de lo común lo hacía saltar. Finalmente, el cansancio lo venció y se quedó dormido, pero su sueño estuvo lleno de pesadillas. Días después, mientras caminaba de regreso a casa después de la escuela, Ernesto sintió que alguien lo observaba. Giró la cabeza rápidamente y vio el coche negro estacionado al final de la calle. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se apresuraba a entrar en su casa. Corrió hacia la puerta y cerró todos los cerrojos, asegurándose de que ninguna entrada quedara sin asegurar. Su padre lo encontró en la sala de estar, respirando con dificultad. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó su padre, preocupado. El coche está de vuelta, respondió Ernesto entre jadeos. Su padre miró por la ventana, pero no vio nada. Llamaré a la policía de nuevo. No te preocupes, no dejaremos que te pase nada. Esa noche, la policía patrulló el vecindario, pero no encontraron ningún rastro del coche ni de su conductor. Ernesto y su familia se sentían cada vez más atrapados en una red de miedo y paranoia. Con el tiempo, los avistamientos del coche se volvieron menos frecuentes, pero el impacto en los chicos fue duradero. Ernesto, Lucas y Rodrigo nunca volvieron a sentir la misma libertad e inocencia de antes. Cada vez que montaban en sus bicicletas, sentían que los ojos de aquel misterioso conductor los seguían desde las sombras. La tranquilidad de Villanueva se había roto, y aunque la vida continuaba, el verdadero terror no estaba en lo que habían visto, sino en la sensación de que algo o alguien siempre los acechaba en la oscuridad. Las cicatrices de esa noche permanecieron con ellos, recordándoles que el peligro puede estar más cerca de lo que uno piensa, incluso en los lugares más seguros. Llegar hasta aquí fue verdaderamente una demostración de valentía. No olvides suscribirte al canal para no perderte las nuevas historias terroríficas que están por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.